Jesús Bruno Pérez, a quien le damos la bienvenida. Le acompaña Beatriz Dones, quien tendrá a su cargo los comentarios de la obra. Invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Casa Norberto para conocer las actividades culturales que ofrecemos. Casa Norberto y Plaza Las Américas siempre se preocupan por la seguridad y bienestar de nuestros clientes y empleados, por lo que le pedimos no mover las sillas de su ubicación, mantener el distanciamiento social y utilizar en todo momento la mascarilla, cubriendo boca y nariz. Buenas noches. Contenta de estar aquí en esta presentación del libro de mi paciente y ahora amiga. El cáncer es mi mejor maestro. Así que estoy más que contenta porque dentro de este propósito existe una historia. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que nos contara cómo nace este libro, porque realmente es interesante que cada autor, cada escritor, yo que pasé por esa experiencia, también soy escritora, cuando se dice que esto es un bebé, realmente es un bebé. Uno cuando termina, uno se siente parte de ello. Y a mí me gustaría que tú me dijeras ¿por qué es que cada autor siente que esto es un bebé? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, los que nos están viendo a través de Facebook y nos están viendo a través de Instagram, de la página de Caminando Cáncer, que nos están viendo por Facebook, Casa Norberto. Pues este libro para mí representa un bebé por el tiempo de gestación, ¿verdad? El inicio. Este libro, las primeras conversaciones sobre escribir este libro se dieron en tu oficina, Miramar, donde surgió ya esa idea de comenzar a escribir el proceso por el cual yo estaba pasando. Y allí fue que nació todo. Y en ese proceso, esa consulta de coaching, de psicología, se iba tomando más forma cada vez más. Y a pesar del proceso, paraba de escribirlo, pero volví a escribirlo cuando me sentía mejor. Y sí, es un bebé porque tuvo un tiempo de gestación y después que ese libro nació, ¿verdad?, llegó a su proceso, fue el momento de más estrés, al igual que un parto, cuando estaba a punto de salir. Fue cuando más estrés nos dio a todos, porque no fui a mí nada más, yo no he hecho esto sola. Yo tengo personas que están al lado mío y han estado detrás de mí todo el tiempo, apoyándome, ayudándome. Y al igual que yo sufrí estrés, ellos también sufrieron estrés. Así que este proceso ha sido un proceso que trajo personas a mi vida, al igual que lo trae cuando una persona va a tener un bebé. Y estas personas me ayudaron en el proceso y al igual que yo, como dije anteriormente, pues pasaron por estrés. Al igual que yo lo celebramos cuando terminamos, pero hoy particularmente el día, ¿verdad?, de nacimiento y de celebración de este proceso de gestación. Qué lindo, Marilu, porque lo recuerdo ese momento en que estábamos allí y de momento yo veo una mujer con tanto potencial que fue creciendo. Bueno, ella llegó donde mí, pero llegó con un potencial ya. Pero evidentemente, vamos a hablar ahora del título, vi cómo, como dice aquí, ¿verdad?, hubo un maestro que fue su proceso, que yo dije, wow, pero ¿y esta evolución de esta mujer? Hay que compartirla. Incluso, ¿cuántas veces yo te he dicho a ti que tú me has inspirado? Muchas veces, ¿verdad que sí? Incluso yo hasta dudé cuando ella me pidió esto. Acompáñame en la presentación. Y yo, acompáñame, claro que voy a sacar. No, yo quiero que te sientes conmigo allí a hablar. Y yo, sí, porque ella es coherente. Ella es una mujer coherente. Hay que ver, búsquenla en Facebook, en Instagram, la vida que tiene ella. Yo no sé cómo lo hace, pero ella
patina, ella hace de todo. Ella corre, ella hace ciclismo en monte, porque hay coherencia en la vida y lo está aquí también. Y entonces, y yo estoy en ese proceso. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a ir y me voy a sentar junto a ti. Y va a ser un honor. Porque no solamente me vas a inspirar, sí voy a comenzar a vivir esa vida que tú me has enseñado de coherencia. Así que quiero que me hables. Ahora es mi maestro. Quiero que me hables de ese título hermoso que dice Cáncer, mi mejor maestro. Pues mira, yo sabía que quería escribir, pero yo decía, yo quiero escribir, ya yo empecé a escribir, pero no tengo título para el libro. Así que en este camino, ¿verdad?, de aprendizaje, habiendo aprendido de física cuántica y de todas las cosas que aprendí en el proceso, pues una noche me acosté y yo oraba mucho por el título. Yo decía, Dios mío, dame el tema del libro porque ya empecé a escribirlo, pero no tengo tema. Y uno escucha esto de que los temas tienen que ser un gancho porque el tema es lo que atrae a la persona. Pero aún así, yo había pensado como que en títulos, pero ninguno me llegaba. Así que esta noche pido el título, después de 3 o 4 meses pidiéndolo, y me acuerdo y digo, bueno, yo quiero que ese título se me dé. Y en la mañana, cuando me levanto, las primeras palabras que vienen a mi mente, de la nada, fue, yo sé que la voz no venía de mí. Fue Cáncer, mi mejor maestro. Y me emocioné mucho el proceso y fue como que, Dios mío, ¿qué es esto? El tema del libro. Y desde ahí, después te lo comenté, ese había sido el tema, me parece maravilloso, ¿tú sabes? Porque la gente ve el cáncer con esta, ¿verdad?, connotación negativa, y yo no estoy diciendo que sea positivo, pero dentro de las cosas negativas hay que buscar siempre la oportunidad, el lado positivo, ¿qué le podemos sacar a lo que nos sucede? Y en este aspecto, pues el libro, mucha gente lo ve y dice, Cáncer mi mejor maestro, hay un libro que se trata de cáncer, un libro más, no es un libro más. No es un libro que se trata solamente de experiencias, de lo malo que me fue o esto y lo otro. Es un libro que tiene muchas herramientas de coaching. Yo entiendo que la persona que coge este libro, tenga cáncer o no tenga cáncer, esté pasando por la situación que esté, enfermedad crónica, divorcio, lo que sea, y coge este libro en sus manos, se va a sentir motivado a moverse, a salir de donde está. Así que de ahí es que sale este título, porque la realidad es que en estos 4 años que llevo en el camino ¿verdad?, con cáncer, en mi caso sin quimioterapia, pues ha sido un verdadero maestro, me ha enseñado muchas cosas. Gracias. ¿Sabes qué? A mí me gusta vivir en apertura. Y voy a confesar otra cosa más. Ella hizo una estadística. Y dentro de la estadística, ella preguntó, ¿tú leerías un libro de cáncer, sobre el cáncer? ¿Cuál fue mi contestación? No. Entonces es bien interesante. Y dije, ¿pero por qué no? Pero lo cierto es que no queremos tocar el dolor. Yo busco información siempre que tengo a alguien solo, cuando tengo a alguien cercano sufriendo, o cuando tengo un paciente, o cuando sé que esto me puede ayudar, ¿verdad?, en mi profesión. Pero personalmente nunca había pensado cómo yo puedo orientarme. Nunca lo vi. Y fui honesta con ella. Y lo cierto es que eso tiene que ver con los tabús. Y entonces, cuando leo el libro, que luego no pude parar, que es un libro que realmente entusiasma muchísimo, no es un libro de tristeza, no es un libro de dolor, es un libro de esperanza y de mucho entusiasmo. Entonces, yo te pregunto, una persona que esté preocupada por otra, que tenga el diagnóstico, podría, con el tabú que hay, podría regalar este libro. ¿Y cómo tú crees que esa persona podría recibir este libro?
que sería un regalo extraordinario, no porque sea mi libro, porque yo misma lo compraría, realmente, sino porque tanto la persona que sea paciente o no sea paciente, o sea, si la persona lo va a regalar, yo creo que es el mejor regalo que puede tener un paciente. En Puerto Rico, y yo creo que alrededor del mundo, no hay ningún libro, ninguno, y mira que yo hice investigación, no hay ningún libro que lleve al paciente de la mano desde el diagnóstico hasta lo que le espera, hasta pasar el proceso, y no solamente eso, sino las cosas que puede hacer durante el proceso para salir de esas lagunas mentales, de esa tristeza, de esa depresión, porque el libro sí presenta estas cosas, pero también presenta solución a cada problema. Entre capítulos yo voy contando mi historia, pero detrás de lo que me pasó pongo, ¿verdad?, lo que yo hice para solucionarlo. Entonces yo creo que es un libro, como me dijo alguna persona que lo leyó en algún momento, me dijo, esto es una guía. El libro es una guía. Para una persona que está acabada de diagnosticar, es una guía. Esto es un tesoro. Y al igual que las personas que me han ayudado en este proceso y que han estado a mi lado en este proceso, hay cosas en esta vida que no tienen precio. Y este libro, yo recuerdo que cuando empezamos a pensar en el costo, ¿verdad?, uno piensa en el costo del trabajo que hubo detrás de él, la investigación, las noches que pasamos porque él, ella, yo, a veces estábamos tiempo en el teléfono discutiendo, no, pero está aquí, está allá. El trabajo que se pasó para hacer este libro con nosotros tres, que éramos personas que estamos ajenos a este mundo totalmente de la escritura, ¿no?, de escribir un libro, pues el libro no tiene precio. Realmente el libro, el propósito del libro es ayudar, y lo que usted pague por el libro le va a sacar el triple, el cuádruple, es que no tiene precio, punto. El libro no tiene precio. El libro sobrepasa para mí las expectativas de lo que tú puedes encontrar en un libro que hable de cáncer. Y eso es cierto. Estábamos en una reunión, Bruno y yo, el domingo pasado, y una de las cosas que se tocó en esa reunión con pacientes con cáncer es el poco apoyo que hay alrededor de familiares o amigos, y cuando se da ese apoyo es lo difícil de recibirlo, porque a veces queremos darlo pero no sabemos cómo darlo. Y lo cierto es que cuando yo hice esta lectura, oye, yo sentí mucha comprensión, o sea, había mucha empatía dentro de la lectura, por lo que evidentemente sí, queremos apoyar a alguien, y aquí tienes todo. O sea, aquella persona que no sepa cómo dialogar sobre el asunto con un familiar, con un amigo, yo estoy segura que la persona se va a sentir muy amada y muy querida. Hay unos temas bien interesantes, bueno, todos son bien interesantes, pero háblanos un poquito sobre esa primera etapa, ¿verdad?, del diagnóstico. Háblanos un poquito, que tú me presentas en esta, como primer capítulo del diagnóstico. Bueno, pues en esa primera etapa del diagnóstico, ¿verdad?, que es lo que yo creo que es el primer capítulo, el diagnóstico, y de hecho así se llama el taller del domingo, el diagnóstico y la mente, y lo saqué de mi propia experiencia, ¿verdad?, porque la mente juega un rol, un papel primordial durante el diagnóstico. Tener la mente fuerte, y en ese momento cuando nos dan el diagnóstico, nadie tiene la mente fuerte, porque nadie está preparado para un diagnóstico de cáncer, nadie, absolutamente nadie. Por más que la persona diga, no, yo, lo que venga, no, nadie está preparado para hacer. Una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es estar ahí y escucharlo. Pues esta parte del diagnóstico y la mente, del diagnóstico en el libro, se trata básicamente de cuando un oncólogo o una cirujana hace la biopsia, la noticia, ¿verdad?, y cuáles son los pensamientos que pasan por nuestra mente en ese momento, cómo nos sentimos, cómo nos vamos sintiendo. Yo, en el momento que fui a recibir el diagnóstico, yo fui sola, iba hasta cierto punto como que, ok, puede ser que sí, puede ser que no, había mucha sospecha de que sí, pero dentro de mí yo iba repitiéndome ciertas cosas en la cabeza, porque ya yo venía en un proceso de crecimiento espiritual, y cuando la doctora entró a darme la noticia, las palabras que estaban en mi mente era,
Dios mío, no permitas que lo que ella me diga penetre en mi corazón. Y qué interesante que el domingo en el taller, antes del taller, yo empiezo a buscar el origen y la etimología de la palabra mente en hebreo, y el significado de la palabra mente en hebreo es corazón. ¿Okay? Así que cuando nosotros decimos no permitas que penetre en mi mente, estás diciendo no permitas que penetre en mi corazón. Y esa era la palabra que yo decía mientras me daba el diagnóstico. Y esa primera parte en el libro pues toco, ¿verdad?, cómo tú puedes hasta cierto punto, y repito porque nadie está preparado, tener las herramientas, porque de eso se trata este libro, ¿verdad?, de herramientas, para poder estar bien aunque te den esa noticia. Número uno, ir acompañado, no ir solo. En mi caso yo fui sola. Y no es buena idea ir solo a recibir un diagnóstico. Si es bueno, pues chévere, pero como nunca sabemos, ¿verdad?, es mejor siempre ir acompañado. Y doy recomendaciones de qué hacer, ¿verdad?, cuando vamos a esa primera consulta para recibir ese diagnóstico, sea positivo o sea negativo. Muy bien, muy bien. A mí me encantó mucho esa, porque cuando llegan a mi oficina, yo trabajo mucho con esa etapa. Lo vimos el fin de semana, ¿verdad?, en el seminario, cómo los pacientes reciben esa primera noticia y hay que trabajar con el dolor, la frustración y el coraje. Vimos el fin de semana, el coraje. Entonces, al tú plantear esto, que muchos lo dan por sentado, que no hay que escucharlo, o sea, es un bálsamo. Y me encanta cómo lo planteas con detalle. Así que, y entonces hay un tema que me gusta muchísimo, la determinación de hacer. La determinación de hacer, cuando hablamos de cáncer, y toda la determinación de hacer en este momento. ¿Qué dicotomía es esa ante la sociedad? Cuéntame de eso. Bueno, pues la determinación de hacer, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que cuando nos damos un diagnóstico, pues ya no hay nada que hacer. Pues tenemos que tomarnos la pastilla o tenemos que ponernos el suero para sanarnos, porque el suero es lo que nos sana, la pastilla. Pero dentro del diagnóstico, nosotros como pacientes tenemos mucho que hacer. Yo diría que el 80, el 90%, ¿verdad?, de lo que la persona hace dentro de este diagnóstico le toca al paciente. Le toca al paciente porque tú vas, tú coges tu tratamiento y después te vas para tu casa. O sea que el 90%, que el 95% del tiempo tú estás en tu casa solo o sola y tú tienes que regar con esto. Y tú tienes que regar con muchas otras cosas que son parte de ese diagnóstico. La alimentación, que es una de las cosas, observaciones que hago en el libro, eso no nos lo dicen, los oncólogos no nos dicen, mira, tienes que cambiar la alimentación, mira, tienes que hacer ejercicio, mira, tienes que hacer... así que hay muchas otras cosas que los pacientes tenemos que hacer y asumir la responsabilidad de que es nuestra vida y de que ese diagnóstico, aunque un médico no lo dio, aunque un médico nos está proponiendo una solución, que es en este caso quimioterapia, o que sea una operación, o que sea una radiación, lo que sea, el resto del tiempo nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces no es como que yo voy y me pongo la radio y después voy a mi casa y me harto de vino, o me harto de dulce, o me harto de comida que por un lado me está desayudando. Así que en cuanto a eso, ¿verdad?, nosotros tenemos mucho que educarnos, los pacientes sobre todo, y no solamente los pacientes, los familiares, porque a veces cuando hay un paciente, el familiar viene, ay, como está enfermita, vamos a llevarle esta donita, vamos a llevarle ese bizcochito y vamos a llevarle ese cafecito, y todas esas cosas ponen ácido al paciente, y el cáncer vive en ambiente ácido. Y por lo tanto, por más buenas intenciones que tenga ese familiar, le está haciendo mal al paciente, le está acortando la vida literalmente. O sea, no es que le está haciendo mal, es que le está acortando la vida. Cada vez que el paciente come pan, cada vez que el paciente come un dulce o que come azúcar, se está acortando los días de vida. ¿Okay? Y lo que a lo mejor el bien que le está haciendo el tratamiento, por otro lado, lo estamos perjudicando. Así que es bien importante que nosotros estemos conscientes de que no es solo el tratamiento. Hay que bregar con el área emocional, hay que bregar con la alimentación, hay que bregar con los ejercicios, hay que bregar con nuestro medio ambiente y con la gente que nos rodea, que muchas veces en vez de ayudarnos lo que hacen es hundirnos más. Así que todas estas cosas son súper importantes dentro del diagnóstico, y cambiar esta visión negativa, porque todas las cosas que nos pasan en la vida
pasan por algo y nos vienen a enseñar. Y en mi caso, ¿verdad? Yo me eduqué, no hace mucho terminé de educarme como coach de pacientes de cáncer, y la profesora, que la respeto muchísimo, decía, no todos los pacientes aprenden. Y yo me quedé callada, yo no dije nada, porque mi experiencia no ha sido esa, yo he aprendido un montón. Y a mí se me hace difícil pensar que una persona que pasa por esta experiencia no aprenda. Pero la realidad es que hay muchas personas que se recuestan del tratamiento y no hacen nada más. Pues yo voy los martes, cojo mi quimioterapia, me voy para mi casa y sigo comiendo lo mismo, sigo sentada en el sillón viendo novelas, pero no hago más nada. Y el tratamiento no depende solamente de la quimio, no depende solamente del doctor. Nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad de hacer con nuestra vida. ¿Okay? Y evidentemente, Bruno, fíjate, muchos de ellos se sienten desanimados, pero esto es una lectura que anima. Esto es una lectura que anima, y no solamente es una lectura, como te digo, para pacientes y familiares, para que descubran, ¿verdad?, qué le viene bien, como dices, o no le viene bien a la alimentación, sino también para terapeutas, psicólogos, coaches, trabajadores sociales, todo lo que, ¿verdad?, intervengan con estos pacientes, porque lo que sí es que mientras más nos empoderemos, vamos a sacar muchos tabú de estas condiciones. Así que sé que el libro, aunque es claro, preciso, conciso, se ve delgado porque tiene mucha información, pero hay una información que a mí me gusta muchísimo. Hay dentro de todo esto que me estás hablando, está en el libro sobre la alimentación, pero aquí habla de los tratamientos que a ti te funcionaron. Fuiste a muchos, unos los seguiste, otros no, unos no eran para ti, otros fueron para ti. Háblanos de esto. Bueno, pues a principio de mi diagnóstico yo intenté con quimioterapia, no me fue bien, lo intenté en 2 ocasiones diferentes. Entre medio exacto ya yo había comenzado a buscar información, y a través de mi nutricionista, para aquel momento, él me recomienda a este doctor de medicina integrativa que se llama Víctor Marcial Vega, y yo me orienté con él, y entonces pues en ese proceso él me recomienda a otro oncólogo, que ya en este caso iba a ser mi tercer oncólogo. Voy donde él y hago el tercer intento, pero tuve que suspender el comienzo del tratamiento con Víctor Marcial porque el dinero que tenía no podía utilizarlo en eso, tenía que decidir entre una cosa y la otra. Así que comienzo con la quimioterapia por segunda vez y pues me fue muy mal. Vuelvo donde el doctor Víctor Marcial y él me ve y se da cuenta que realmente yo estaba mal. Llama al doctor y le dice, mira, ella no puede continuar con el tratamiento porque ella no se siente bien, ella no está bien. Vamos a dar un receso a esto, vamos a comenzarla con suero de vitamina C intravenosa y más adelante decidimos. Y desde entonces me quedé con el doctor y no volví nunca más a la quimioterapia. Me quedé con el doctor cogiendo sueros de vitamina C intravenoso y pues eso hacen ya 3 años. Cuando a mí se me diagnosticó, en aquel entonces me daba 1 año de vida, y de 3 años para acá pues yo he estado básicamente vitamina C intravenosa, cambio de alimentación, ejercicio, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque hay que ser íntegro. Y eso es lo que yo sentía y eso es lo que yo he hecho, y gracias a Dios estoy aquí. Y tengo el apoyo, ¿verdad? Los doctores muchas veces piensan diferente a mí, pero dentro de todo me he dado con doctores que son doctores empáticos y que sobre todo respetan, ¿verdad?, mi criterio, porque saben pues que la vida, las personas toman decisiones y cada cual, y yo asumo la responsabilidad de mis decisiones. Así que en ese sentido yo he sido bien bendecida con los doctores que tengo 3, siendo Víctor Marcial de los sueros de vitamina C intravenosa. Así que básicamente eso. Los otros tratamientos existen, ¿verdad? Lo expongo en el libro, hay muchos que se dan allí en la clínica, hay otros que no. Pero básicamente el libro tiene un listado de todos los tratamientos naturales alternativos que existen, que las personas pueden hacer, estén cogiendo quimioterapia o no estén cogiendo quimioterapia. Y no solamente para los pacientes de cáncer, porque hay muchas cosas en el libro que pacientes de enfermedades crónicas las pueden hacer, ¿okay? Que no solamente el paciente de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad crónica. Eso es otro tabú que tenemos que romper, porque si no fuera una enfermedad crónica, ¿verdad?, hay muchas personas
personas que se recuperan de cáncer. O sea, todo el mundo que le da cáncer no se muere. Entonces, estamos hablando de una enfermedad crónica, como lo es, por ejemplo, el artritis, como es la esclerosis múltiple, como lo es toda la enfermedad inflamatoria. El cáncer comienza con una inflamación que no se trató a tiempo y se convirtió en cáncer. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Mira, yo quiero que me digas ahora por qué esta carátula tan bonita. Vamos a ver. ¿Vieron qué imagen tan hermosa? Pero yo no quiero interpretar. Todos vamos a interpretar algo de hecho, pero esto es como la pintura. Todos interpretamos algo. Pero ¿qué para ti? ¿Qué significado tiene esto? Te veo emocionada. Pues mira, esa idea del agua no fue mía, fue de Dana. Ella escribió el propio libro. Esa idea fue de ella. Y ¿verdad? El artista gráfico montó perfectamente las fotos que me saqué en esa idea de Dana. Pero fíjate, hasta no hace mucho yo no había pensado en eso. Como dice la carátula, yo estoy saliendo, yo no estoy hundiéndome. Y cuando hablamos de salir, las personas dirán, pero te estás sanando sin quimioterapia. Mire, la sanación es mucho más que sanarse del cáncer. La sanación del alma y del espíritu es más importante. Lo debo al cáncer. Qué hermosa, la verdad que esta presentación es más que una presentación. Vuelvo y digo, tú me inspiras. Bueno, a mí me gustaría que nos ayudara aquí a todos nosotros a sensibilizarnos aún más en este proceso y nos dijera cuál es la parte del libro que tú amas más, cuál es la parte del libro que tú cuando abras ese libro vuelves y lo miras y te gusta y te gustaría que también nosotros nos quedemos con él, porque esto es un legado que nos deja y yo estoy segura que esto va a dar vida.
Mira, la parte del libro que más me gusta es la parte de la gratitud. El libro tiene un ejercicio, ¿verdad? Hay un ejercicio de gratitud, tiene ejercicio en cada capítulo, yo creo que hay ejercicio. Pero es la parte de donde yo comienzo a dar las gracias por cosas que mucha gente me ha dicho, mira, yo nunca pensaba en dar gracias por eso, ¿verdad? Y a veces lo relevo, esa parte específicamente, porque yo digo, se me quedó esto, se me quedó aquello otro, mira, yo pude haber dado gracias por esto y por aquello otro. Yo hice ejercicio. Muy bien. Muy bien. Entonces, y cada vez que lo releo, yo digo, wow, pude haber puesto esto otro, y me aparecen muchas más cosas que agradecer. Y el efecto de la gratitud es un efecto dominó. Cuando uno empieza a agradecer por cosas pequeñas, como por ejemplo, por la vista, que es algo en lo que yo nunca había pensado hasta que me di la quimioterapia y con efecto secundario perdí la vista por un ojo, que por este. Pues yo me di cuenta, wow, cuando yo me empecé a recuperar de la vista, yo dije, gracias Señor, porque yo veo, y entonces me puedo poner en el lugar de las personas que no ven. O cuando me fracturé la espalda con efecto secundario de la quimioterapia, Dios mío, gracias porque puedo caminar cuando volví a caminar. Entonces son cosas que uno las tiene y no las valora, no le da el valor que tienen. Caminar, agarrar, subir el brazo, poder correr, que para mí eso es súper importante. Y hay personas que tienen todas esas cosas y no hacen nada con esos recursos porque nuestro cuerpo es un recurso. Es un recurso que podemos utilizar como lo queramos. Entonces a veces cuando estamos mayores decimos, ay, que si me duele aquí, me duele allá y esto y lo otro. Pero has hecho algo con tu cuerpo, lo has utilizado porque nuestro cuerpo es un instrumento. Entonces vamos a dar la actividad física. Y yo en ese sentido pues le doy mucha actividad física y eso es lo que me ha funcionado. Claro que sí. Ok, ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio antes de pasar a las preguntas. Yo creo mucho lo que es la sincronicidad, silencio, milagro, lo que sea, ¿verdad? Y a mí me gustaría que tú abrieras el libro así, al azar, y nos deleitaras con algo, ¿verdad? Con algo. Yo voy a ayudarte por una esquinita, ¿verdad? Para poder aguantarte el micrófono. Leer algo a nosotros. Pues mira, salió la parte de alimentación y del pH de los alimentos. Nosotros comemos, ¿verdad? Y no pensamos que lo que nosotros estamos ingiriendo tiene efecto en nuestro cuerpo. Todos los alimentos, al igual que nosotros, nuestro cuerpo tiene un pH. Para poder estar vivos, nuestro cuerpo tiene que tener un pH. Y para poder estar sanos, también tiene que tener un pH. Y los alimentos no son diferentes. Muchos de ellos son seres vivos. Por lo menos que es leche de vaca, está saludado de azúcar, es uno de los peores agresores a nuestro cuerpo, gente con diabetes, inflamación en el cuerpo, y el azúcar y la leche de vaca, que también, ¿verdad? Sabemos que es un agente de inflamación en nuestro cuerpo. Hay muchas personas que se tapan los oídos para no escucharlo porque no pueden salir de la adicción del alimento, pero muchos de estos alimentos son adictivos. Muchos de los alimentos causan adicción y pensamos, ay, qué difícil dejarlo. Y yo estoy hablando desde la experiencia porque yo era una de esas. Me encantaba los mantecados, me encantaba la pasta, y todo lo que fuera dulce. Así que esta parte del libro, pues usted más o menos se puede dejar llevar, ¿verdad? Y a veces pensamos, ay, pero vamos a brincar esa parte. Yo les invito a que la miren.
porque aunque usted no vaya a hacerlo en el momento, eso se queda en el subconsciente y vamos tomando conciencia, y cuando nos vamos a echar agua a la boca, pensamos, ¿esto me va a dar vida o esto va a hacer peor la calidad de mi vida en el futuro? Tenemos que pensar ahora y tenemos que pensar a largo plazo. Ahora me está dando placer, pero a largo plazo, con la repetición de ese alimento, que yo le estoy provocando a mi cuerpo. Así que la invitación es, ¿verdad?, a que pensemos más en las cosas que consumimos, en vez de pensar en el ahora. Hay mucha, en este tiempo estamos pensando, no, vivir en el ahora, vivir en el ahora. Si yo fuera a vivir en el ahora, yo me saltaría de mantecado y me saltaría de dulce y me saltaría de todo, pero yo no puedo vivir en el ahora en ese sentido, porque yo tengo que pensar que lo que yo me estoy metiendo por la boca, si lo sigo consumiendo, una semana después voy a estar que no voy a poder levantar de la cama por la inflamación. Lo mismo los pacientes de artritis, lo mismo los pacientes con diabetes y así por el estilo. Así que esa es mi invitación en ese sentido. Y fue al azar. Fue al azar. No me doy por aludida. Bueno, preguntas. A la verdad que este libro para mí es un oasis de libertad. Yo creo que ya las personas tienen algo que regalar y regalar vida a un tema que es un poco lleno de confusión. Había mucha falta de información, por lo menos una información holística, donde las personas pudieran tener todas estas alternativas y ellos poder evaluarlo, y ellos empoderarse y tener la oportunidad de mirar toda la cantidad, de oportunidades en cuanto a elegir qué tipo de tratamiento yo quiero, o yo deseo, o yo puedo tener. Y eso realmente es el camino a la sanación. A mí me fascinó, me llenó de mucha alegría. ¿Y qué tipo de vida cierto es? Las preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Si estuviese mi hijo aquí, hiciera la primera, pero se tuvo que ir. ¿Cuál fue la parte más difícil de este libro para ti? Y con esa, ¿cuál fue la parte más fácil y por qué? Bueno, la parte más difícil, yo creo que no hubo parte difícil. Yo creo que la parte de investigación, enfrentarme con muchas verdades que yo no sabía dentro de lo que estaba investigando, ver de frente todas las cosas que yo había hecho mal en mi vida, responsable de estar donde estoy. A veces pensamos que estas enfermedades son un agresor externo que viene de la nada y te atacó porque sí. Eso no es así. Eso no es así. Hasta de eso nosotros tenemos la responsabilidad, hasta de las enfermedades que nos dan. ¿Okay? Y en ese sentido yo he asumido mi responsabilidad. A veces te preguntas, ¿por qué tantas mujeres con cáncer de seno? Y son preguntas que yo me he hecho. Pero la investigación que hice me dio las respuestas. La mayoría de las mujeres que le dan cáncer de seno son mujeres cuidadoras, son mujeres mártires, son mujeres que se quedan en matrimonios infelices, son mujeres que han sido abandonadas desde su niñez. Entonces estos temas no se hablan. Entonces hablamos de la cura, pero no hablamos de la causa. Hay que ir a la causa. Y el libro también tiene las cosas que yo he hecho para sanar todas esas cosas que son parte de la causa. Porque si no atacamos la causa, ¿qué va a pasar? Esa enfermedad, si se va a volver. Entonces, yo pienso
pienso que parte de buscar ese origen y esa causa es parte también de esa sanación espiritual, emocional y del alma. Y del alma, porque uno se concilia con uno mismo. Yo me di cuenta durante este proceso que yo no me quería. Entonces eso para mí es súper importante. Y para cualquier mujer que lo descubra, pero hay muchas mujeres que se tapan los oídos porque no quieren escuchar, porque no quieren cambiar su medio ambiente, su círculo. Entonces, si la persona no vive en apertura para cambiar, pues está bien, no se puede hacer nada porque la persona no está lista. Pero mi invitación con este libro es que hagamos una introspección, que busquemos la causa en vez de ir solamente a la solución. Busquemos la causa, ¿verdad? De por qué nos dio esta enfermedad. Ah, no, pero es que el cáncer es algo miserable. Hay muchos orígenes del cáncer y aquí los discuto. El ambiente, el agua, hay muchos orígenes. Pero si nosotros podemos aportar sanándonos espiritualmente, emocionalmente y hacer un examen de nuestra vida, cómo la hemos llevado, cómo vivimos, con quiénes vivimos y cómo nos relacionamos, ahí tenemos, yo creo que el más del 50% ya, ¿verdad? De ese resultado que queremos obtener. Así que en ese sentido, lo más difícil fue eso, darme cuenta de que yo tenía responsabilidad de esta enfermedad, asumirla. ¿Cuál fue la parte más fácil? Y la parte más fácil. ¿Y por qué? La parte más fácil ha sido crecer, cambiar mi mentalidad, porque me alegra haberla cambiado, porque me alegra haber descubierto que no tenía que ver las cosas de forma negativa, que no tenía por qué ver esta enfermedad con odio, con coraje, ni enojarme con la vida porque me dio esta enfermedad, porque al tú comprender que tú tienes responsabilidad, tienes alguna responsabilidad en este diagnóstico, te libera. Entonces lo que llega es amor, lo que llega es comprensión, lo que llega es, ok, ¿qué yo puedo hacer con esto? ¿Qué yo puedo hacer para cambiar esto que yo hice mal? ¿Cómo yo puedo cambiar la forma de vivir mía para que de ahora en adelante mi vida sea más sana? Sana de aquí y sana de aquí. Porque lo físico se va. Nosotros somos infinitos. ¿Sabes? Nosotros somos un alma viviendo en un cuerpo. Me gusta seguir buscando, me gusta seguir investigando y yo creo que eso es lo que me mantiene viva. Y yo recuerdo que hace, qué sé yo, 10 años atrás yo le decía a mis estudiantes, pues ella era maestra, yo le decía, yo voy a estudiar hasta que yo me muera y lo estoy viendo y así seguiré aprendiendo hasta que me vaya aquí de este mundo. Como coach integral de vida, cuando llega un paciente o una persona a ti solicitando de tu asistencia, de tu guía, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, cuando llega, pues por ejemplo me llamó la esposa de un señor que tiene cáncer en la garganta y ella me había escrito por email, pero yo vi el email muy tarde anoche, así que le contesté, le puse mi número, me llamó y me dijo, mira, mi esposo ahora mismo le suspendió el tratamiento porque aparentemente pues ya se terminó, pero hay mucho dolor envuelto y yo quiero que nos ayudes. Y mi primera pregunta es, ¿que los ayude en qué? ¿Que los ayude cómo? ¿Cuál es el área que ustedes quieren? ¿Sabes? Porque si tú quieres, por ejemplo, pues yo quiero que me orientes en cuanto a alimentación, o yo quiero que me ayudes a trabajar con el miedo, o yo quiero que me ayudes a trabajar con cómo reformar mi vida, comenzar a vivirla ahora, porque el proceso del cáncer
pasar el proceso del cáncer, pero la persona que se sana, ese miedo sigue ahí, de que eso puede volver. Eso no es que te curaste, ay, me voy de viaje. No, eso se queda ahí. Conozco muchas personas que le han dicho, mira, estás cáncer free. Y luego esa persona sigue con esos miedos. O vuelve a su vida anterior porque no sanó de aquí y el cáncer vuelve. Entonces, no es solamente sanar porque me dio un medicamento, hay que sanar de aquí y cambiar. Porque el cáncer es un aviso. Vas mal por la vida, tienes que dar un giro 360 y cambiar. Y ser otra persona. Y el cáncer tiene propósito. En la vida de cada una de las personas que le da cáncer, el cáncer tiene un propósito. Que la persona no lo vea, son otros 20 pesos. Pero el cáncer trae un propósito. Unir la familia, aprender, crecer espiritualmente, ser mejor persona, amar a los amigos, que se acerquen los amigos, que se acerquen los hijos. Mi vida completa la ha transformado el cáncer. Entonces, ¿cómo yo puedo maldecir algo que ha traído bendición a mi vida? No puedo. No puedo. Si alguien quisiera buscar ayuda contigo, ¿tienes oficina? ¿Se puede hacer online? Sí, pues mira, se puede hacer online o se puede hacer en oficina, aquí en Guaynabo, en el edificio A3, la oficina B1. Me consiguen por las redes sociales en Herramientas ante un Cáncer o por Facebook, Marilu Bruno Pérez. Nada complicado. Mi nombre, así mismo de transparente, mi nombre, o Herramientas ante un Cáncer, que esa página la utilizo pues para ayudar a pacientes a través de cosas que posteo ahí. Hay entrevistas con mis doctores también. Y los recursos que yo he utilizado, las cosas que yo me tomo, las cosas que yo hago, todo está ahí, todo está ahí. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si nadie tiene comentarios ni preguntas, yo quiero aprovechar. Ya, el doctor Enox. Ajá. Si le pudieras decir algo al público acá sobre los hábitos, ¿cómo este proceso te ayudó a desarrollar nuevos hábitos? ¿Qué podrías decir? Wow, pues este proceso, sí, nuevos hábitos. A veces uno se levanta por la mañana cuando uno está sano. Uno se levanta por la mañana automático. Te levantaste de la cama, te fuiste, te lavaste la boca, te buscaste la ropa, hiciste todo y te fuiste. Uno de los hábitos que yo he implementado en mi vida, ya lo había comenzado antes del cáncer, pero después del cáncer se intensificó. Por ejemplo, que lo hablo aquí en el libro, por la mañana lo primero que yo hago es agradecer. Hago una lista de gratitud, por lo menos de 10 cosas. Y usted dirá, 10 cosas, un montón, y a veces cuando le damos ese ejercicio a una persona para hacer, se le hace difícil. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Cuando tú pierdes algo, tú aprendes a valorar. Entonces, hago una lista de gratitud, incluyendo por el aire que respiro, porque el ser humano no puede vivir sin agua, sin comida, ni sin aire. Pero de todas esas, como dice el doctor Víctor Marcial en uno de sus videos, ¿verdad? El aire, sin aire no podemos vivir. Entonces, hasta por eso hay que agradecer, hasta por el aire, porque sin aire no estaríamos aquí. Entonces, gratitud, luego hago una lista de mis intenciones para el día. Por ejemplo, en la lista de las intenciones yo pongo estar en estado de apreciación, apreciar lo que sea, una mariposa, una flor, lo que sea. Luego de la lista de las intenciones, trato de escuchar algún video que me motive para durante el día. Esto no es algo que tú lo leíste por la mañana y eso se va a quedar ahí todo el día. 3 veces al día trato de conectarme, 3 veces al día. Es una disciplina que gracias a Dios lo he logrado en este proceso. Y espero que nunca, ¿verdad? Me sane o no, espero que nunca salga de ella porque me da mucha satisfacción. Así que yo creo que ese es de los hábitos que más cumplo y sin lo que no puedo vivir, porque cuando me lo he saltado, yo veo que mi día no funciona igual. No funciona igual. Algo pasa, estoy desconectada. Así que lo primero que yo hago por la mañana es conectarme conmigo y tener una intención. Saber que cuando tú le das esas instrucciones al subconsciente, ok, hoy yo me quiero sentir feliz. ¿Qué va a pasar? Que todo a tu alrededor va a conspirar para que te pasen cosas buenas. Hay veces que yo pongo en la lista, hoy yo quiero recibir noticias alegres. Y me pasa y las recibo. Hay personas, de verdad que me pasa, las recibo. A veces a las 7 de la noche ya ha pasado todo el día y
y a las 7 de la noche me llama alguien y me da una noticia alegre. Entonces yo, funciona porque lo he comprobado un montón de veces. Así que eso es otra cosa que tengo que agradecer, esos hábitos. Mari, agradecido siempre por tu ayuda conmigo. Gracias. ¿Alguien más? Allá. Solamente quería traer una aportación, que nos atrevamos a regalarlo, porque cuando salió el libro, pues diagnosticaron a una amiga muy querida, y yo decía, se lo regalo, pero ¿cómo le voy a decir cáncer, mi mejor maestro? Y entonces lo pensé, pero se lo regalé y se lo dediqué. Y ahora mismo pues ya le ha servido de bendición, así que yo les exhorto a que si lo regalen, y no solamente, a mí me ha servido, lo he leído y me ha llegado profundo, verdaderamente. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Allá, A mí me gustaría, ¿verdad? Yo sé que no, pero como Terapeuta, voy a hablar. Tuvo que haber mucha fuerza en ella, ¿verdad? Y sé lo que está hablando, y es nuevamente romper con estos paradigmas, estas creencias, todo esto. Y es cierto, lo que hay allá, eso es lo que hay. Y qué bueno que ella se dedicara a instruirnos, porque no solamente eso nos pasa por la mente, sino también a la persona que está viviendo, ¿verdad? Porque puede estar todavía en la fase de negación, pero no importa, seamos valientes. ¿Sabes por qué? Porque lo va a poner allí, en el tintero, como uno llama, como uno lo llama. Pero luego, cuando ella esté en una fase, en otra fase, va a decir, déjame ver qué carambola es esto. Y entonces ahí va entonces a estar más receptiva y lo va a agradecer. Así que gracias por esa aportación, porque sí es cierto. Y había alguien que la señora ¿te iba a decir algo? La señora, ¿te iba a decir algo? Yo quiero que me dediques el libro. Te voy a comprar un libro. Que lo dediques a mi cuñada que acaba de diagnosticar cáncer. Así va a ser. María, el libro está aquí. Ya va. claro que sí. ¿Alguien más? ¿Tú quieres hacer una pregunta? ¿Quién o qué te inspiró a hacer el libro? Bueno. Ella es su Esa hija. pregunta es mi hija, Violeta. ¿Qué me inspiró a hacer el libro? Pues mira, me inspiró el hecho de que, como historiadora que soy, yo no podía creer que el proceso que yo estaba viviendo fuera lo que los pacientes viven. Yo no podía creer que estas cosas le sucedieran a los pacientes. Y si le sucedían, porque yo no me había enterado, porque nadie había dicho, yo nunca había escuchado que le pasaran cosas así a los pacientes. Y en el taller que dimos el domingo, vimos que es la realidad, es lo que vive el paciente. Total desorientación al principio, no saben para dónde ir, para dónde hacer. Esa paciente que vimos el domingo lleva un año diagnosticada y todavía se siente en el aire. Entonces yo decía, y tiene mucho coraje. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que una paciente se sienta de esta forma y yo no me haya enterado? ¿Cómo puede ser posible? Así que realmente lo que me inspiró fue más que nada ayudar a las personas, ¿verdad? Que si son diagnosticadas, y yo diría que el libro puede ser una guía fácil para un paciente que acaba de ser diagnosticado, ayudar, hacer mi aportación a que hay esperanza, a que hay alternativas, a que hay cosas que nos toca hacer a nosotros, que no tiene que ver nada con la oficina del doctor. Asumir la responsabilidad en vez de hacernos las víctimas. Asumir la responsabilidad en vez de el ay bendito de mí, pobrecita de mí, pobrecito, que nadie me ayuda, nadie me quiere, o a victimizarnos para que entonces tener a todo el mundo encima de nosotros, haciéndonos todo y nosotros hundidas en la negatividad. Esa fue básicamente mi inspiración. ¿Alguien más? Ay, yo me siento bien contenta porque hay mucha gente. ¿Qué le dirías a un paciente que no se siente satisfecho con el primer médico que lo diagnostica? Wow, hay que buscar una segunda opinión. No solamente al que no está satisfecho con el primer doctor, aunque esté satisfecho con el primer doctor, yo
experiencia en este proceso es, si yo me hubiese quedado con esa primera oncóloga que yo tuve, yo no estaría aquí. Y eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Si yo no hubiese cambiado el segundo y ahí hice la pausa y encontré a Marcial, que está por ahí, gracias por venir, yo no estuviera aquí. Y eso yo lo sé también. Eso yo lo sé también. Así que yo le diría que aunque le guste su primer doctor, busque una segunda opinión. Y no solamente eso, sino que busque otros tratamientos también alternativos que le ayuden a estar mejor. Que no esté todo el tiempo solamente haciendo una cosa, sino que haga otras cosas que complementen esos tratamientos. Porque la realidad es que muchos pacientes pueden estar mejor de lo que están si hicieran terapias alternativas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Alguien más? ¿Qué te hace realmente feliz y qué viene después de cáncer es mi mejor maestro? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace realmente feliz y qué viene después de cáncer es mi mejor maestro? Pues mira, voy a empezar por la segunda. Este libro se supone que para el año que viene salga en inglés con una parte añadida que es qué sucedió después que lo terminé. Después que lo terminé yo me puse muy mal y gracias al doctor Víctor Marcial pues me sacaron los ovarios y el tumor que yo tenía en mi seno derecho se chupó y yo ahora mismo tengo ese lado del seno como si me hubiesen operado, ¿okay? Fue algo milagroso y lo vivimos, lo celebramos en la oficina, lo celebramos como una entrevista también y eso es lo que va en esa segunda parte del libro que va en inglés. Y la primera pregunta es ¿cuál? ¿Qué te hace realmente feliz? ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz aprender. Me hace feliz darme cuenta que muchas de las cosas que yo puedo pensar no son ciertas. No son ciertas. Que muchos de los pensamientos que tengo son limitaciones que yo misma me he autoimpuesto por creencias de otras personas que me rodean, que nos influencian siempre. Entonces me hace feliz aprender, me hace feliz, obviamente, correr patines, correr bicicleta, eso me hace muy feliz. Eso me hace muy feliz y yo creo que es parte de lo que me ha ayudado a estar ahí arriba y con buena actitud. Con buena actitud porque a veces cuando voy y recibo malas noticias o lo que nosotros podemos pensar que son malas noticias, pues mira, ese día me da el golpe, a lo mejor me da un día, 2 días, pero al tercer día, aunque sea con dolor, yo me levanto y voy a correr patines, ¿okay? Y eso me ayuda y mientras mejor sea el ánimo de un paciente de cáncer, más probabilidades de sanación tiene, ¿okay? Porque el estado de ánimo de un paciente tiene que ver mucho y la actitud que tenga con su sanación, ya sea física, sea espiritual o del alma. Y yo estoy hablando de las tres porque para mí la física no es más importante que la del alma, así que las tres son igual de importantes, la más importante es la del alma y esa es la que yo quiero mantener. ¿Alguien más? Tu libro habla de 7 recursos para enfrentar el diagnóstico. Haber leído el libro, una de las partes que más me impacta, obviamente, es cuando comienzas a hablar de la medicina alternativa y sabemos que hoy la industria de los fármacos, ¿verdad?, empujan mucho a los doctores a utilizar lo que es la medicina no tradicional, lo cual sabemos que pueden tener efectos secundarios, que leyendo el libro también hablaste mucho de los efectos secundarios que tuviste. ¿Qué herramientas le das al paciente para que el paciente pueda obtener este conocimiento de todas las alternativas que hay, la no tradicional, la medicina no tradicional, la tradicional, ¿verdad?, medicina natural? ¿Qué le dices a un paciente que se siente en el limbo y cuáles son los 7 recursos que mencionas en tu libro? Pues mira, antes de ir a esa pregunta, los doctores cuando se gradúan hacen un juramento que se llama el juramento hipocrático, ¿no? El Hipócrates, que es jurar por el bienestar del paciente, sobre todo y por encima de todo. Y gracias a Dios, yo tengo, y lo puedo decir con toda certeza, yo tengo los mejores médicos. ¿Por qué yo digo que tengo los mejores médicos? Porque son personas íntegras. Son personas íntegras. Son personas
que por encima de su propio beneficio, mira el beneficio del paciente y lo que le conviene al paciente. Entonces, yo diría que la meta de cualquier paciente es encontrar médicos íntegros, que por encima de lo que ellos piensen o ellos creen que es lo que el paciente debe hacer, que sea una consulta donde haya una comunicación, interpretación en común de, ok, esto es lo que yo creo que a ti te conviene, pero tú tomas la decisión. Estos son todas las cartas. Entre tú y yo vamos a decir qué es lo que te conviene y qué es lo que tú quieres hacer. Entonces yo me siento afortunada porque yo tengo ese tipo de doctor. Me tardé en conseguirlo, me tardé, qué sé yo, 2 años, pero lo conseguí. Y al principio se me dijo, mira, te queda 1 año de vida. Y si yo me hubiese quedado con esas palabras, yo no hubiese llegado a estos doctores y no estaría aquí. Así que en ese sentido, pues soy afortunada. Y ya se me olvidó la segunda pregunta. Los 7 recursos, las 7 herramientas. Ay, los 7 recursos. Pues el primero que lo discutimos ahorita, que fue el del diagnóstico, tengo aquí, lo voy a releer, porque no me lo sé en orden. El primero que es el primero, hay un capítulo de coaching, ¿verdad? Y de cómo el coaching aportó a mi vida, porque durante el diagnóstico pues tomé la decisión de estudiar coaching como base para escribir este libro. Cuando hablamos de escribir el libro con la psicóloga, yo quería tener una base para que me dijeran, mira, está Gato, escribió un libro y se cree que yo quería tener una base, ¿verdad? Así que estudié coaching para prepararme y el coaching me salvó. Es parte de las cosas que me han salvado el coaching. El segundo capítulo, que es el diagnóstico y las etapas del diagnóstico, y ahí hablo del aspecto psicológico, ¿verdad? Por las etapas que pasa un paciente. El ser y la intención, que lo tomamos ahorita por encima, ¿verdad? Hay una parte que habla del ser, de lo que nosotros somos, que somos un ser, y la diferencia entre el ser y el ego, que lo toca también el libro, y por eso ahorita decía, ¿verdad?, que hay mucho más que el medicamento, hay mucho más que la alimentación, es cultivarnos nosotros como personas. El tercero, la toma de decisiones. Entonces no hay coherencia. Lo que tú dices no es lo que tú estás haciendo. Así que hay que ser coherente. Las metas y los proyectos, porque los pacientes podemos tener metas y podemos tener proyectos. Podemos tener metas diarias. Mira, mi meta diaria de hoy, que es el último, el propósito de tener, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nosotros tener cosas? ¿Qué es lo que queremos tener? Cuando nos cultivamos como personas, lo que queremos tener es las cosas que aprendemos, que es lo único que nadie nos puede quitar, lo que aprendemos, lo que nosotros cultivamos en nosotros, la relación.
cosas hay que cultivarlas, porque eso es lo único que nadie nos puede quitar. Todo lo demás, todo lo material, nos lo pueden quitar, porque puede venir alguien con más preparación y te lo quitó. Pero este libro, yo hacía 5 años que estaba buscando mi propósito de vida. Y el cáncer llegó y me mostró cuál era mi propósito de vida. Y yo siento una felicidad que no puedo escribir cuando un paciente me llama para decirme: mira, Mari, gracias por lo que me has ayudado, gracias porque me sentí mejor por lo que me dijiste, gracias porque yo estaba perdida. Y cuando yo escucho esas palabras y sé que es mi propósito, porque yo puedo estar sentada en la computadora un montón de tiempo, que sé que no me conviene, pero no me canso de leer, no me canso de investigar. Entonces yo sé que lo que yo estoy viviendo en este momento de mi vida es mi propósito, y usted sabe qué, lo vale todo, lo vale todo, lo vale todo. ¿Viene otro segundo o tercer libro? Pues mira, sí, ese segundo libro ya he escrito varias cositas, va enfocado, por lo menos lo que estoy viendo ahora, ahí el libro son como que diferentes historias dentro del libro, algunas que tienen que ver con esto, con el cáncer, ¿verdad? O qué puede llevar a una persona a esto. Y hay otras de vivencias mías personales, que estoy coqueteando con esa idea de hacerlo en forma de cuento o de hacerlo simplemente en forma de historia. Cuando yo empecé a escribir este libro, yo recibí recomendaciones de hacer cuentos dentro del libro de personas, ¿verdad? Poner ejemplos de personas en forma de cuento. Y comencé a hacerlo, pero yo dije, esto no soy yo. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a tirar mi historia, punto. ¿Por qué disfrazarlo poniendo un personaje ficticio? Esta soy yo. Esto me pasó a mí y nadie me lo puede cuestionar, nadie me puede decir, pero ese cuento que está ahí, ¿quién es? Esa soy yo. Y puse mi nombre y está mi nombre ahí, todo lo que está aquí lo he vivido yo. Y puedo decir que lo que está aquí funciona porque yo lo estoy viviendo. Eso es coherencia, eso es transparencia, eso es integridad. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Es que yo creo que nos deja todos perplejos. más que el libro, es tu vida, que nos toca a todos, de vernos en un espejo y decir, yo quiero ver eso también. Yo quiero ver eso, pero también nos podemos pensar en cualquier momento que yo me lo disfruté y no tengo el diagnóstico, me lo disfruté, estoy en un proceso de concienciación, ¿verdad? Y aplicación de todas estas cositas que nos brinda ella desde la alimentación y los hábitos, dentro de los hábitos que yo, ¿verdad? Como terapeuta de ser humano tengo, y revisar, incluso lo he adaptado hasta mi crianza. Así que aquellas que somos mamás, que queremos trabajar con prevención, ese también es un buen libro. Es un buen libro para concienciar. Así que gracias, Marilu, por tenerte aquí, porque lo cierto es que nos das luz y nos das vida. Y ahora yo tengo en mi oficina un libro para recomendar, que yo sé que la persona lo va a tomar y se va a sentir muy guiada y muy tranquila al leerlo, muy amada, porque es un libro que tú te quedas pegado. O sea, está escrito sin ningún juicio, sin paradigmas, de manera que tu mente va a fluir con la lectura, va a fluir de tal manera que obviamente aquí hubo mucho cuidado de que la persona que estuviese leyendo pudiera sentir el cariño que tú tuviste en escribir este libro. Así que un fuerte aplauso, no solamente por el libro, sino por la vida que ella lleva, por la inspiración y por este legado que nos deja a todos. Gracias a todos por venir, gracias al doctor Víctor María
está por allí, gracias al doctor Álvarez que está por allí. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor que estén aquí conmigo hoy. Un honor, de verdad que sí. ¿Podría el doctor Marcial ponerse de pie para que todos vean el recurso maravilloso del cual es? Doctor, qué bueno verlo. He visto las entrevistas y todo. Quítame la careta. Así, exacto. He visto las entrevistas muy buenas. Le he dado para el compañero. Es buen recurso. Sé que hay un casito por ahí para que sepan los recursos buenísimos que tenemos. Gracias, doctor. ¿Y qué otra persona? Álvarez. Acupuntura, craneosacral y todo lo demás. Así que bienvenidos. Gracias por estar. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Llegó. Saluda. Sí, pero qué bueno.